Hola. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, la Marina alemana trataría de estrangular al Reino Unido aislándolo por mar, luchando en inferioridad de condiciones contra la Royal Navy. Hitler ordenó a Erich Raeder, comandante de la Kriegsmarine, comenzar a atacar las líneas de suministro del Reino Unido. Pero no lo hizo apenas empezó la contienda, pues esperó a ver si el Reino Unido estaría dispuesto a firmar una paz luego de la invasión alemana a Polonia y luego de que tanto el Reino Unido como Francia habían reaccionado declarando la guerra a Alemania. También hay que tener en cuenta que Hitler realmente no quería la guerra con el Reino Unido, sino favorecía el Lebensraum o expansión hacia el este. Otro punto importante a tener presente es que al inicio de la guerra, Alemania favoreció enfrentar a la Royal Navy en superficie, dada la visión de Raeder, la cual se impuso al inicio a la visión de Karl Dönitz, que favorecía el arma submarina, y esta visión de Dönitz se impuso luego, pero ya sería demasiado tarde. Al inicio de la contienda, la Kriegsmarine contaba con un arma revolucionaria en su tiempo. Nos referimos a los acorazados de bolsillo Deutschland Admiral Scheer y Admiral Graf Spee, cuyo diseño había surgido para burlar las disposiciones del Tratado de Versalles, con un desplazamiento de 11.700 toneladas, armados con 6 piezas de 28 centímetros, un casco soldado eléctricamente y una velocidad máxima de 26 nudos. Estos buques podían escapar de cualquier acorazado contemporáneo y destrozar cualquier crucero enemigo. La enorme autonomía de 19.000 millas los convertía en un arma letal para el tráfico marítimo. El 21 de agosto de 1939, el Graf Spee, al mando del capitán Hans Langsdorff, partió de Wilhelmshaven, seguido 3 días después por el Deutschland y por 2 petroleros con la tarea de abastecerlos en alta mar. Su misión consistía en atacar el tráfico mercante enemigo. El Graf Spee fue destinado al Atlántico Sur. El 1 de septiembre se encontró con el buque de abastecimiento Altmark cerca de las Islas Canarias. El 11 de septiembre, mientras aún se transferían provisiones del Altmark, el avión de reconocimiento del Graf Spee detectó al crucero pesado británico Cumberland acercándose a ambos barcos alemanes. Langsdorff ordenó entonces a ambos buques a alejarse del lugar a toda velocidad, evadiendo en forma exitosa al buque enemigo. El 28 de septiembre, el Graf Spee finalmente recibió órdenes de atacar mercantes enemigos. 4 días después, el 30 de septiembre, el Graf Spee hundió a su primera víctima, el mercante británico Clements, frente a Pernambuco. Fue el comienzo de un crucero en que Langsdorff, a lo largo de miles de millas, hundió a 9 mercantes con un total de 50.000 toneladas entre el Atlántico Sur y el Índico. En todos los casos, la dotación enemiga era evacuada antes de hundir el buque y, en caso de ser llevada a bordo del acorazado de bolsillo, era luego transferida, apenas era posible, al Altmark, su buque de apoyo. El detalle de estas correrías es el siguiente. El 30 de septiembre, el Graf Spee ubicó por la costa de Brasil el mercante británico Clements. El mercante transmitió una señal informando que estaba bajo ataque de una embarcación enemiga antes de que el crucero le ordenara detenerse. Langsdorff tomó como prisioneros al capitán y al jefe de ingenieros, pero permitió al resto de la tripulación abandonar la embarcación en los botes salvavidas. El crucero luego procedió a disparar contra el mercante 30 rondas de sus cañones de 28 centímetros y 15 centímetros y luego también 2 torpedos, con lo cual el mercante se hundió. Langsdorff envió una señal a la estación naval de Pernambuco para asegurarse del rescate de la tripulación del mercante. El almirantazgo británico lanzó una alerta advirtiendo a todas sus embarcaciones en la zona de la presencia del navío alemán. La tripulación británica llegó a salvo a las costas brasileñas.
El 5 de octubre, las armadas francesas y británicas formaron 8 grupos para perseguir al Graf Spee. 4 portaaviones y más de 20 cruceros entre pesados y ligeros concentraron su guardia entre las Islas Malvinas y el Río de la Plata. El mismo día de la formación de los grupos anglo-franceses, el Graf Spee capturó al barco a vapor Newton Beach. 2 días después entró en contacto y hundió al mercante Ashlea. El 8 de octubre hundió al Newton Beach, que era muy lento para mantener el paso del Graf Spee. Langsdorff lo había estado usando para albergar prisioneros. Estos fueron entonces transferidos al crucero y el 10 de octubre el Graf Spee capturó al barco a vapor Huntsman, cuyo capitán confundió al Graf Spee con un barco francés. Imposibilitado de acomodar a la tripulación del Huntsman, Langsdorff llevó al navío a un punto de encuentro con el Altmark, con el que se encontraron el 15 de octubre para recargar combustible y transferir a los prisioneros, luego de lo cual el Huntsman fue hundido. El 22 de octubre, el Graf Spee ubicó y hundió al mercante Trevannion. A finales de octubre, Langsdorff navegó hacia el Océano Índico al sur de Madagascar. El objetivo era atraer a los buques aliados del Atlántico Sur y confundirlos en cuanto a sus reales intenciones. Para este momento, el Graf Spee había ya navegado 30.000 millas náuticas o su equivalente de 56.000 kilómetros y necesitaba una revisión de sus motores. El 15 de noviembre, el Graf Spee hundió al petrolero MV Africa Shell y luego detuvo, aunque no hundió, a una embarcación a vapor holandesa no identificada. Luego regresó al Atlántico entre el 17 y el 25 de noviembre para abastecerse del Altmark. Mientras se reabastecía, la tripulación construyó falsas torretas para alterar de ese modo su silueta y confundir a los aliados con respecto a su identidad. Es importante mencionar que el avión de reconocimiento del Graf Spee ubicó al buque mercante Doric Star, el cual, antes de ser hundido, logró enviar una señal que fue interceptada por el comodoro Harwood, quien desplegó los buques a su mando, que eran el crucero pesado Exeter y los cruceros ligeros Ajax y Aquiles. Los desplegó hacia el Río de la Plata, pues anticipó que esa sería la siguiente maniobra del capitán Langsdorff. El 3 de diciembre, el Graf Spee hundió al buque a vapor SS Tairoa. El 6 de diciembre, el Graf Spee se encontró con el Altmark y transfirió 140 prisioneros del Doric Star y del SS Tairoa. El 7 de diciembre, por la tarde, el Graf Spee se encontró con su última víctima, el carguero Streona, del cual se capturó información de las rutas marítimas, lo que llevó a Langsdorff a dirigir al Graf Spee hacia Montevideo. El 12 de diciembre, el avión de reconocimiento del Graf Spee sufrió averías y no pudo ser reparado, privándolo de reconocimiento aéreo. El 13 de diciembre, los buques del comodoro Harwood localizaron al Graf Spee cerca del Río de la Plata. Langsdorff tomó a los británicos por una escolta de un convoy y se acercó demasiado. Cuando se dio cuenta y fue consciente de la situación, el enemigo se había separado en 2 divisiones, dejando al Exeter en solitario. Langsdorff en ese momento decidió no tratar de escapar y decidió enfrentarse al enemigo. El Graf Spee concentró el fuego de una de sus torres, la principal, sobre el crucero pesado Exeter y el de la otra sobre los 2 ligeros. Luego de media hora de cañoneo, el Graf Spee había impactado en el Exeter 3 veces, deshabilitando sus 3 torretas frontales, destruyendo su puente, destruyendo su rampa aérea y causando incendios mayores. El Ajax y el Aquiles se acercaron peligrosamente al Graf Spee para aliviar la presión sobre el Exeter. Langsdorff pensó que los cruceros ligeros estaban realizando un ataque con torpedos y realizó una maniobra defensiva con una cortina de humo. Este respiro le permitió al Exeter retirarse de la acción. Por ahora, solo una de sus torretas estaba operativa y había sufrido 61 muertos y 23 heridos. El Exeter regresaría a la acción, pero recibiría 4 impactos más, es decir, 7 en total,
que lo dejaron con graves averías y numerosas bajas, pero Langsdorff no pudo rematarlo debido a la presencia de los cruceros ligeros que no cesaban de dispararle. El destrozado Exeter pudo romper contacto y llegó a las Malvinas. El Ajax también sufrió graves averías, pero ya a corta distancia, sus piezas de 15 centímetros lograron causar daños en el Graf Spee. El acorazado de bolsillo recibiría un total de 17 impactos de 15 centímetros y 2 de 20 centímetros, con 37 muertos a bordo y 50 heridos, entre ellos el mismo Langsdorff, que había recibido varias heridas de astillas estando en el puente del barco, varios agujeros en el casco, puente y superestructuras. Langsdorff decidió retirarse hacia Montevideo, puerto neutral donde, según la legislación internacional, podía permanecer hasta 72 horas antes de ser internado para realizar reparaciones de emergencia. Los buques británicos se ubicaron afuera del puerto para evitar cualquier intento de escape del navío alemán. Comenzó entonces una intensa campaña diplomática por ambos bandos. Aunque la capacidad de combate del Graf Spee estaba casi intacta, la planta de purificación de aceite que preparaba el diésel para los motores había sufrido daños. La planta de desalinización y la galera también tenían daños importantes, y esto ciertamente hacía difícil regresar a Alemania. Los niveles de munición, por otro lado, también eran alarmantemente bajos luego del enfrentamiento intenso con los cruceros británicos. La inteligencia británica, por otro lado, hizo creer a Langsdorff que los británicos contaban con una gran fuerza para impedir que el Graf Spee rompa el bloqueo, la verdad es que este no era el caso, pero se emitieron señales en este sentido que se sabía que eran captadas por los alemanes. Frente a esto, las opciones que discutía Langsdorff con Berlín eran o bien romper el bloqueo y buscar refugio en Buenos Aires, donde el buque sería internado hasta el final de la guerra, o hundir el buque en el estuario del Río de la Plata. Langsdorff no quería arriesgar la vida de sus hombres, así que decidió hundir el barco. Sabía que Uruguay era un país neutral, pero también sabía que este país estaba en buenos términos con el Reino Unido y que si el barco era internado en Uruguay, seguramente la Royal Navy podría inspeccionarlo. 3 días después de hundir el barco, se suicidaría envuelto en la bandera de la Armada Imperial Alemana. Los sobrevivientes alemanes fueron internados en la Argentina, país neutral. Como conclusión, podemos afirmar que, si bien el Graf Spee sufrió varios impactos durante el combate, estos no causaron daños tan graves, por lo que la decisión del capitán Langsdorff de romper contacto y dirigirse hacia Montevideo fue un error, dado que si continuaba con el combate bien pudo haberlo ganado, sobre todo si tomamos en cuenta que el Exeter había quedado fuera de combate y el Ajax tenía graves averías. Quizás la decisión de Langsdorff se debió a que desconocía los daños que habían sufrido sus adversarios, pero también es cierto que debe valorarse el hecho que los daños sufridos por el Graf Spee, si bien no afectaban su capacidad combativa, sí complicaban en cierta medida su retorno a Alemania. En todo caso, la decisión no era fácil y debía tomarse en forma rápida, como suele ser el caso muchas veces en los combates navales. Si les ha gustado este video, no duden en suscribirse, dejar su like, compartir este video en sus redes sociales y dejar su comentario en la caja de comentarios. Muchas gracias.